Hola jóvenes del Instituto Solomon King, esto es la clase de Ciencias Naturales de noveno grado. El tema de hoy es leyes de Mendel. El fraile Agustín Gregor Johann Mendel realizó estudios que son la base de la genética que hoy conocemos. Enunció tres leyes conocidas como primera ley de la uniformidad, segunda ley de la segregación independiente y tercera ley o ley de la herencia independiente de caracteres. Ahora a continuación tengo una demostración de las tres leyes de Mendel. Vamos a iniciar con la primera ley de Mendel. Ahí observan ustedes en la imagen donde está aquí la letra P, que esto quiere decir parentales. La F1, o sea, familia 1 que se dio, estos son gametos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el gameto A mayúscula, podríamos decirle el papá, y A minúscula, que podríamos decirle la mamá. Entonces, nos dice en la primera ley que a partir de los cruces con las líneas puras, Mendel observó que en la F1, la primera generación filial, siempre se presentaban las características de uno de los progenitores. Cuando se cruzaba un progenitor de semillas amarillas con uno de semillas verdes, ambos provenientes de líneas puras, la F1 estaba conformada por plantas de semillas amarillas. Entonces ustedes pueden observar que en este caso el dominante fue los genes de el papá, ¿verdad? Aquí, entonces por eso salió semilla amarilla. Entonces eso nos dice la primera ley de Mendel. Ahora tenemos lo que es la segunda ley de Mendel. Aquí tenemos, esto sería entonces, aquí tenemos dos semillas amarillas, aquí, dos semillas amarillas, esto de la F1, de lo que dio de la F1. Entonces vamos a cruzar las dos semillas amarillas. Entonces aquí tenemos, esto se llama un cuadro de Punnett. Entonces colocamos A mayúscula y A minúscula, igual aquí A mayúscula y A minúscula. Y nos dice en la segunda ley de Mendel, durante sus experimentos, Mendel observó que los caracteres recesivos en la primera generación o F1 reaparecían en la F2 o segunda generación filial. Mendel supuso que cada planta heredaba dos factores para cada característica, una proveniente del padre y otra de la madre. Estos factores heredados se denominan genes y conforman el genotipo, y las características a las que dan lugar corresponden al fenotipo. Al evaluar el carácter en la F1, las plantas heredaron un factor dominante y uno recesivo, por lo que todos mostraron las características dominantes, semilla amarilla. Entonces, aquí pueden observar, al cruzar, en este caso A mayúscula con A mayúscula, dio una semilla amarilla, A mayúscula con A minúscula, otra semilla amarilla, y A minúscula con A mayúscula, una semilla amarilla, y A minúscula con A minúscula, entonces una semilla verde. Entonces nos dicen aquí que el carácter dominante sería la amarilla. Entonces eso nos dice la segunda ley de Newton, de Mendel. Ahora tenemos la tercera ley. ¿Qué nos dice la tercera ley? Entonces ustedes aquí pueden observar que vamos a cruzar. Esto es lo que nos dio de la segunda ley. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Ustedes pueden observar cuál es el carácter dominante. En este caso sería el amarillo. Entonces aquí tenemos varias características. Entonces en la tercera ley nos dice, la F1 presentó semilla amarilla y contorno liso, concordando con la ley de la uniformidad. Luego autofecundó las plantas de la F1 y obtuvo una F2, con los resultados siguientes. De cada 16 plantas, 9 tenían semilla amarilla y lisa,
3 tenían semilla verde y lisa, y 3 eran semilla amarilla y rugosa, y una tenía semilla verde y rugosa. Entonces ustedes ahí pueden ver, ¿verdad?, de las características. En este caso, en la tercera ley, aquí estamos observando lo que son dos características: semilla amarilla y lisa, semilla verde lisa y semilla amarilla rugosa. Entonces aquí tenemos dos características a diferencia de la anterior. Entonces en las leyes de Mendel, que serían 3, la primera, segunda y tercera ley, y ustedes ahí van a observar lo que son las imágenes y analizar cada una de ellas.